creo que tenemos algunas fallas mecánicas, pero de todos modos vamos a ver una vez más el video. Tenemos nuestro punto de anclaje arriba y nos vamos a transferir, y para transferirnos o trasladarnos utilizamos un puño de mono. El puño de mono se sostiene en una horqueta aguda o cerrada y ya nos acomodamos. Para esto, como mencionaba, no necesitamos el rope wrench. El rope wrench podría ser ayuda, pero no se necesita. Solamente puedes utilizar, si quieres, un Blake's y una micropolea. A lo mejor sí se puede necesitar, pero tampoco es necesaria. Lo he hecho sin la micropolea. Ok, entonces vamos a ver la instalación de la horqueta falsa. Esta horqueta falsa viene con un aro pequeño y un aro grande. La ondilla pasa por arriba del aro pequeño y la bolsa de lanzar queda por debajo. Por igual tenemos que hacer con la ondilla del lado opuesto. Tiene que pasar por arriba y el protector de camión tiene que estar plano o en la misma dirección, por ponerlo así. Mientras lo vayamos subiendo, tiene que ir derechito, porque es muy fácil que se doble y al doblarse no va va a quedar torcido en la horqueta. Entonces lo vamos subiendo. Ya después de que subió, poquito antes de que llegue a la horqueta, le vamos a dar un pequeño jalón y la ondilla baja. Vamos a verlo una vez más. Siempre cuando coloquemos el salvacambium o el protector de cambium o la horqueta falsa, porque es una horqueta falsa en general, tenemos que hacer que los aros se toquen entre uno y el otro. Tienen que estar tocando entre uno y otro. Ok, ahora vamos a colocar la cuerda. Para colocar la cuerda puedes hacerlo con un nudo de pila, un ballestrinque, un nudo de cincha con la ondilla y luego una serie de medios nudos hasta el final. Y ya de esa manera puede pasar por los aros. Y en general tiene que pasar primero por el aro pequeño para que se pueda retirar, ya que la cuerda va a pasar por el aro pequeño, luego por el aro más grande, y ese cabo que pasa por ahí va a ser el cabo que vamos a utilizar de terminación. Con ese cabo vamos a anclarnos. Ups. Ahora lo vamos a retirar. Ya que lo colocamos, ahora lo vamos a retirar. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar un nudo que se quede ahí. Tiene que ser un nudo firme. Yo hago un nudo de pila. Para esto, enseguida le hice un medio nudo, o en algunas partes le dicen nudo simple. Entonces, el nudo pasa por el aro grueso y jala al aro pequeño y de esa forma se retira. Entonces vamos a ver, no sé por qué no se ve bien. Entonces podemos ver aquí el nudo y el nudo pasa por el aro grande y luego ya lo retira
al jalar el aro pequeño. Entonces, todo esto se puede hacer desde arriba. Pero acuérdense, una de mis recomendaciones, especialmente si el árbol tiene mucha rama y está muy denso, entonces va a ser más fácil ir a trepar poco a poco y colocarlo con la mano. Otra cosa que tenemos que tener en mente, la ondilla se está volviendo muy popular. Para esto tienes que practicar, yo diría, practica en algo simple, practica en árboles que las horquetas estén libres de mucha rama. Procura no, yo diría que no, al final no es una muy buena práctica colocar la ondilla hasta arriba, porque si la colocamos la ondilla hasta arriba, algo que podría suceder es no podríamos ver algunos defectos que podría tener la rama. Entonces es riesgoso colocar la ondilla hasta arriba porque puede la rama tener defecto. Ahora, si desde abajo se puede ver que la rama está bien, que es muy difícil, pues adelante. Pero yo diría que no, que se debería de revisar la rama, se deberían de revisar los ángulos. Entonces, dependiendo los ángulos de las ramas en donde nos vamos a atar, y siempre definitivamente atarnos en la rama principal. Este es un sistema cerrado. Este fue el primer sistema que salió. Obviamente, en vez de tener un Blakes, era un nudo de bosa. Entonces, se hace con un ballestrinque, 2 medios nudos, una figura 8 y el nudo de trepa, que en este caso puede ser nudo de bosa o Blakes. Y este es el diseño, así tiene que quedar. Tenemos que tener, en un sistema cerrado, tenemos que tener 3 figuras 8 de seguridad. Una en medio del puente, una en el cabo y otra en el cabo corredizo. Aquí en el broche podemos hacer un haz de guía. Aquí, o pueden hacer un Yosemite. Recordar que si tienen silla de 2, se le llama 4 aros en D. Si tienen una silla que necesita 2 aros en D, van a necesitar un broche. Y vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo usar una combinación de doble nudo Blake. Se ata, se viste y ya está listo para usarse. Ok. Entonces, de esta forma, nosotros al hacer impulso corporal, vamos avanzando al mismo tiempo el nudo. Procurar no hacer el nudo tan arriba, porque entonces cuando quieras empezar a moverte, esta técnica es muy buena para ascender. Para ya trabajar en el árbol, te va a quedar demasiado lejos. Entonces tienes que cambiar el sistema. Movemos las piernas hacia arriba y al mismo tiempo la cadera y jalamos con esa coordinación para poder avanzar. Y de esa forma no le estamos dando tanto trabajo a nuestros brazos. Recordar que siempre tenemos que atarnos en la rama principal. Ahora vamos a utilizar un sistema similar, pero con una cola dividida. Esta cola dividida, como ya no, en este caso ya no necesitamos el 8 aquí en el puente, ya no necesitamos el 8, pero sí necesitamos un 8 en el cabo. Y vamos a necesitar otro 8 en la cuerda de trepa al cabo resbaladizo o al cabo final.
Otra cosa que se puede hacer es colocar una micropolea por debajo del nudo de trepa. En este caso, esta micropolea vamos a poder avanzar y avanzar el nudo con una sola mano. Esa es una ventaja de la micropolea. Y esa micropolea también puede ir en el acollador de seguridad para poder avanzar con una sola mano. Ok, si no se tiene la micropolea para avanzar, entonces lo que se puede hacer es colocar un mosquetón pequeño o un mosquetón cual sea. No tiene que ser un mosquetón de vida, puesto que lo único que está haciendo, su función que va a hacer es avanzar el nudo. Obviamente va a trabajar menos eficiente que la micropolea, pero si no se tiene la micropolea, esto se puede utilizar. Especialmente si nosotros tenemos doble horqueta, entonces con en una de los amarres vamos a tener la micropolea y en el otro tal vez no vayamos a tener tantas micropoleas, pero esa es una ventaja que podemos usar. Es otro diseño. Y esta silla me gusta mucho porque tiene muchos puntos de anclaje. No es un puente como el puente tanto como del Sequoia o del Tree Motion o de algunos otros, el Ergovision, pero los puntos son fijos. Me gustan los dos, me gustan las dos sillas. Es más, me gustan muchas sillas, la verdad. No tengo una que diga yo, esta es mi favorita, la verdad, no. Siempre cuando vayamos a trepar tenemos que tener 3 puntos de apoyo. Entonces, 2 manos o 2 pies y una mano y así. Pero siempre tienen que ser 3 puntos de apoyo. Hay veces que podemos usar 2 sistemas. Sistema de horqueta doble. Los dos pueden ser de cuerda doble o combinado, o los dos pueden ser single rope o cuerda simple. Eso es especialmente cuando la copa de los árboles está ancha o cuando estás trabajando en varios árboles que están juntos, entonces te puedes pasar de un árbol a otro árbol. Para hacer presa de pie asegurada, necesitamos siempre tener un cordino. Con este cordino vamos a hacer un cordón Prusik. Y con este cordón Prusik vamos a poder hacer dos nudos que nos van a servir para la presa de pie. Uno es el nudo Prusik, al final son 6 vueltas, o climb highs. Climb highs también tienen que ser un total de 6 vueltas en las 2 cuerdas. Y para hacer el cordón Prusik, nosotros podemos hacer un doble nudo de pescador en cada lado y al final queda un barril. Esto se le llama barril. El barril es en donde se juntan los dos pescadores. Debería ser un muelle en vez de ser un barril, ¿verdad? Está basado en una pinza. Esa pinza agarra las cuerdas, las 2 cuerdas, y al agarrar las 2 cuerdas nos podemos parar un pie en otro pie y hacemos la pinza y ya en eso podemos empezar a subir. Recordando que si nosotros vamos a practicar esta técnica, necesitamos también una figura 8 por si tenemos que descender. Ok, entonces, primer punto para presa de pie es atar, vestir y ajustar el nudo Prusik en este caso, vamos a ponerle. Número 2, las manos siempre tienen que estar debajo del nudo. No podemos agarrar las manos, no podemos agarrar el nudo, perdón. Solo es para ascender. Esta técnica solo es para ascender. Si vas a descender, vas a tener que colocar la figura 8 y no tienes que quitar el cordón Prusik.
Ah, el nudo 4, el nudo tiene que estar alejado de las ramas o tallos. No tiene que haber interferencia en ninguna parte en relación al nudo. Y el quinto es el nudo tiene que estar separado de la rama 5 a 1. Eso quiere decir que por cada pulgada de rama, por cada pulgada de rama tiene que haber 5 pulgadas de distancia entre la rama y el nudo Prusik. Y eso quiere decir, sí, sí mencioné que aquí está Alex. Alejandra está haciendo la demostración de presa de pie en Guadalajara, México. Fue la primera vez que, si no estoy equívoco, la primera vez que una mujer hacía una demostración para un campeonato en Latinoamérica. Y esta es Alex Julius, que hizo un tremendo trabajo y nos ayudó bastante. Ok, entonces cuando nosotros estamos diciendo que por una pulgada de rama, 5 pulgadas de distancia, eso quiere decir que si yo estuviera trepando en una rama de 12 pulgadas, entonces tendría que haber una distancia de aquí al nudo de 60 pulgadas. ¿Por qué? Porque si nosotros acercamos el nudo hasta esta parte donde está abriendo, entonces el nudo se va a abrir y podríamos caer. Entonces, al abrirse el nudo se afloja y podríamos bajar sin protección. Entonces, por eso se hace esta regla. Ok, en SRS es un sistema de cuerda estacionario. No vamos a hablar mucho acerca de él porque en realidad SRS en sí es un tema de mucho tiempo, pero algo simple que tenemos que saber de SRS. Número uno es que si lo haces atado de copa, tu peso, si pesas 200 libras, entonces verá solamente 200 libras en este punto. Y una ventaja o desventaja de usar un atado basal es que tenemos que tener en cuenta si entra solamente en una sola horqueta, entonces si nosotros pesamos 200 libras, entonces va a haber 400 libras en la horqueta, puesto que la otra pierna está atada basalmente. Entonces, por eso es bueno hacer que, si hacemos un atado basal, que pase por más de una horqueta. Si pasa por más de una horqueta, entonces el peso se va a distribuir. Esa también puede servir para, por ejemplo, tenemos un árbol que está dañado, entonces nosotros podemos hacer un tragaluz y en ese tragaluz colocar nuestro sistema y por ahí podemos subir y podemos trabajar de ahí en vez de trabajar directamente en el árbol. Entonces, creo que en la próxima clase que hagamos de SRS, vamos a dar unas pequeñas demostraciones cómo hacer esto también en otros diseños. Ok, entonces SRS es la mejor opción para trabajar en unas palmeras. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, lo que debemos hacer, especialmente en algunos tipos de palmeras, nosotros tenemos que colocar nuestro sistema por encima de la copa de la palmera. Entonces ya así vamos a poder trabajar y en vez de meternos por debajo de las frondas, a tener riesgo de que algo nos vaya a suceder. Entonces así podemos trabajar por encima. También podemos hacer, para trabajar en palmeras, también nosotros podemos trabajar en sistemas híbridos. Por eso ven ustedes mucha cuerda,
por una cuerda yo subí, por una cuerda subí, y luego allá arriba cambié el sistema y puse un sistema híbrido, puse mi acollador, mi horqueta falsa, coloqué una horqueta falsa alrededor de la palmera y de ahí trabajé, entonces ya bajo. Algunas opciones de sistemas híbridos es, por ejemplo, colocar un mariposa en combinación con un ballestrinque y un mosquetón y una polea. Entonces, eso es una alternativa. Tenemos que entender que la polea tiene que tener una mínima resistencia para poder hacer esto. Y también el mosquetón. Entonces, por eso se puede usar por lo general un pinto, o hay otras micropoleas que se pueden utilizar, pero simplemente saber si se puede utilizar lo que ustedes tienen. Otro sistema es, se puede mover, entonces es un Prusik flotante. Este Prusik se puede mover hacia arriba más, pero con la ventaja de esta técnica es tú puedes subir y ya va a ir el sistema puesto, listo para trabajar. Entonces, como refuerzo y apoyo se debe de hacer un mariposa y se coloca un mosquetón. Cuando nosotros estábamos hablando acerca de cuerdas y cuerdas, que con qué cuerda podríamos trabajar, entonces aquí es cuando entra el que tenemos que conocer. Esta cuerda es estática. Entonces, esta cuerda es estática. Y ayer estábamos platicando acerca de la diferencia entre una cuerda estática y una semiestática. Y yo dije que hay cuerdas que son semidinámicas. Entonces, una diferencia entre una cuerda dinámica es que la cuerda dinámica puede tener hasta una elongación de 40%. Entonces, es demasiado. Esta cuerda semiestática no puede ser de más de 7 de elongación, 7% de elongación. Y una cuerda estática usualmente tiene menos de 5% de elongación. Entonces, aunque es estática, tiene poquita elongación. Esta es la KM3. Y esta es Tecnora. Entonces, la Tecnora tiene un diseño de cuerda sin alma. Entonces, por eso se adhiere muy bien a las cuerdas. Ok, ahora tenemos algunos sistemas para cuerda simple. En esta cuerda simple, lo que nosotros podemos ver es, por ejemplo, tenemos en un lado una cuerda estática, que es la KM3, es una cuerda estática en conjunto con el rope wrench. Entonces, aquí tenemos la Adrenaline. Adrenaline es una cuerda semiestática, entonces, pero es muy buena para el uso con el akimbo. Entonces, tenemos que estar familiarizados qué tipo de cuerdas son aceptables para qué tipo de equipamiento. En este caso, nosotros podemos utilizar el rope wrench con una cuerda de media pulgada, pero no va a trabajar tan fluidamente como nosotros queremos. Sí va a funcionar, de que va a funcionar, pero no fluidamente, la verdad. Entonces, estas cuerdas son de menos de media pulgada. Por ejemplo, esta es de 12.5, 12.5 y menos de 12.5, de 11.8 es esta. Y también nosotros tenemos que saber qué tipo de cuerdas utilizarlas con el zigzag y el chicane. En este caso es Ash de Tofu Burger.
hay hay muchísimos atados basales. El más simple de los atados basales es colocar la cuerda en un atado basal por medio de un Yosemite corredizo, medio nudo y aquí un mariposa. Entonces, si es que se tiene que hacer un rescate, entonces la persona que va a hacer el rescate coloca su sistema en el mariposa en conjunto con una polea y un mosquetón y ahí vamos a crear una horqueta falsa. Es básicamente lo que hicimos, una horqueta falsa. Ahora, si no se tienen artefactos como el ID o el D4 o el DS5, si no se tienen estos artefactos, entonces nosotros podemos utilizar, si no hay esos artefactos de descenso, podemos utilizar un rope wrench. Pero siempre que utilizamos el rope wrench, así con esta configuración basal, entonces necesitamos también un mariposa en conjunto para un candado con un mosquetón. Ok, tenemos que recordar que siempre que vamos a derribar un árbol tenemos que tener un sistema que cinche. Otro sistema que cincha, simple y fácil, es hacer un haz de guía corredizo o Yosemite corredizo o en conjunto con el rope wrench. Algo que tenemos que tener en mente cuando vamos a derribar un árbol es nosotros queremos estar por cierto, lo más cerca que se pueda del tronco, de una forma que nosotros nos podamos acercar y retirar, acercar y retirar. Entonces, podría verse el caso que nosotros estemos utilizando un puente. En este puente hay un sistema largo, entonces este sistema largo no nos va a dejar acercarnos al árbol porque acuérdense que tenemos que hacer muescas. Entonces, al querer hacer una muesca, nos vamos a tener que poder tener la habilidad de movernos a la cercanía del árbol y separarnos así sucesivamente. Entonces, la mejor forma, lo que más he encontrado yo, por cierto, es colocar los mosquetones en la parte más ancha de la silla. Entonces, esa es la mejor forma que yo he encontrado. Me ha acomodado mucho mejor. Pero hay muchísimas formas de hacer esto. Esta es solamente una. Vamos a ver un pequeño video. Y en este video vamos a ver cómo se mueve nuestro compañero. Se coloca el acollador y eso es exactamente lo mismo que vamos a hacer nosotros cuando vayamos a hacer un corte. Exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que hacer un corte utilizando un triángulo entre el acollador y la cuerda de trepa. Y siempre cuando tengamos ese triángulo vamos a tener una mejor posición. A ver. Coloca su acollador y eso es exactamente también lo que tenemos que hacer en los campeonatos. Pero tenemos que tener en mente que los campeonatos están basados básicamente en la seguridad. Eso es en lo que están basados los campeonatos. Entonces, solamente voy a dar una pequeña demostración de una horqueta de viraje. Entonces, subo al árbol. Después de que subo al árbol,
coloco una slinga. Esa slinga va a llevar un mosquetón y la cuerda la voy a pasar por el mosquetón. Entonces, la cuerda de viraje lo que está haciendo es cambiar la dirección. Es lo único que está haciendo la cuerda de viraje, cambiar la dirección. Entonces, al cambiar la dirección de mi ángulo, entonces ya puedo bajar yo. Y ya puedo bajar en el ángulo que yo desee. Nosotros podemos hacer horquetas de viraje naturales. Yo podría haber entrado por aquí y podría haber hecho algo similar. Si yo entro entre estas dos ramas, entonces yo hubiera hecho una horqueta de viraje aquí. Entonces se pueden hacer horquetas de viraje con slingas tubulares o de otro tipo de slingas y con un nudo de cincha y un mosquetón o una natural. Ok, otra alternativa que podemos hacer es, esa fue una horqueta de viraje. Ahora voy a hacer una horqueta falsa. Esta horqueta falsa va a ser para que yo tenga una mejor posición de trabajo, especialmente si voy a utilizar la motosierra. Hice una horqueta falsa, puesto que de ahí va a ir colocado un apoyador. Muevo para que siempre en el lado opuesto, coloco mi apoyador de seguridad. Y ya he colocado mi apoyador de seguridad, entonces ahora sí coloco la motosierra, la voy a colocar exactamente arribitita de mi rodilla y de esa manera se va a mover lo mínimo. Cuando estemos haciendo esto, la motosierra tiene que moverse lo mínimo. Y de esta manera es no la única, porque se puede hacer de otras maneras, pero esta es la que yo he encontrado más práctica. Despejado. Si ven, cuando se echa a andar la motosierra, cuando se arranca la motosierra, se mueve muy, muy mínimo. Ahí en la posición de triángulo que estoy teniendo, eso me da una posición muy, muy buena para hacer cortes lo perfecto que se pueda. Y así no tengo el riesgo de perder equilibrio o moverme o estarme balanceando. Entonces estoy de una forma firme. Aquí estoy utilizando otra, la estoy utilizando de otra forma, pero también está como una horqueta falsa. Entonces las slingas se pueden utilizar como horqueta falsa, horqueta de viraje, se pueden utilizar como estribo, especialmente si vas a poner un cable y no tienes en dónde pararte, puede servir como estribo. Aquí puedes poner tu pie. O puedes utilizar dos y puedes ocupar los dos pies en estribos separados. Siempre que vayamos a trabajar en yo no estoy diciendo que en las cercanías, pero que haya redes eléctricas, colocar nuestro punto de amarre alejado de las líneas eléctricas, por si es que nosotros perdemos el control y hacemos un columpio, el columpio va a ser alejado de las líneas eléctricas. Siempre. Otras veces es muy común, esto pasa mucho en los campeonatos, pero no solamente en los campeonatos, quiero poner hincapié en eso. Nosotros pensamos que al colocar a nuestro collador de seguridad, pues ya cumplimos, ¿verdad? Ya se hizo lo que se tenía que hacer, pero no. El acollador de seguridad en realidad tiene que crear un ángulo y aquí está suelto, no está creando ningún ángulo,
no hay una buena posición de trabajo. Yo, si fuera ella, me volteaba, ponía mi espalda hacia este lado y yo miraría de frente hacia allá y quedaría mejor, en una posición mejor. Esta fotografía es un poco interesante. ¿Cuáles son las causas más comunes de caídas? Desconectarse de la protección contra caídas, corte de la protección contra caídas, en este caso nuestras cuerdas, o el apoyador de seguridad, no uso de protección contra caídas, y la falla en el punto de conexión. ¿Por qué es que falla en el punto de conexión? Especialmente en el invierno, porque usamos ropa holgada, entonces hay veces que no nos fijamos y pensamos que nos conectamos, pero al conectarnos en realidad nos conectamos con la sudadera, con la chamarra o con otra cosa que no fue el eslabón de conexión o los aros en D. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque eso sucede mucho. Hay veces que, especialmente cuando se trabaja en un árbol muy grande y que no tiene mucha rama para cortar con la motosierra, algo que podemos hacer es colgar la motosierra en medio. Entonces, si se cuelga la motosierra en medio, en este caso nuestro compañero puede regresar y agarrar la motosierra y ir a cortar, regresar y dejarla, y luego yo cuando yo la utilice, entonces así no tengo que andarla cargando la motosierra. Otra cosa es hacer un camino para la cuerda. Entonces, yo subí por aquí, entonces de regreso voy a bajar por ahí. Por lo regular no siempre va a ser así, pero es bueno crear caminos. Entonces, crea caminos y puedes regresar por ellos. Pero en muchos casos, como son unas copas muy grandes, vas a tener que cambiar tu cuerda. Esta fotografía me encanta porque esto sucede muchísimo. Entonces, esta persona, nuestro compañero, está yendo hacia arriba y ahora ya se va a pasar de un lado a otro lado, pero esta rama está de por medio. Entonces, algo que podríamos haber hecho es, aquí abajo te pones tu acollador de seguridad, haces un nudo resbaladizo arriba de la polea, conectas el mosquetón arriba de ese nudo y ya jalas de este lado y ya se pasa solita. Entonces ya no tienes que ir hacia arriba. Esto está simple, aquí está simple, pero puede suceder en ramas más gruesas y en una situación más complicada. Entonces así es más fácil de pasar de un lado para otro. Ahora vamos a ver otro tipo, cómo utilizar nuestro Prusik flotante, en este caso con un guardacabo. Entonces vemos que colocamos la eslinga, pasamos el acollador alrededor de un mosquetón. Después de que pasamos el acollador alrededor del mosquetón, perdón, entonces se puede ajustar y entonces un acollador de seguridad corto se va a hacer un acollador de seguridad largo. Entonces ese es el Prusik con el guardacabo que les enseñé al principio, que estaba colgado en mi silla. Ese ya lo vimos. Ok. Siempre antes de bajar, revisar si tienes suficiente cuerda. Revisa si tienes tu figura 8. Puedes revisar en este momento si no se te quedaron cortes arriba o ramas atoradas X. Mira, como por ejemplo este muchacho ya se va a bajar y aquí se le está quedando este
muñón, este tuconcito. Entonces, antes de bajar, buscar qué es lo que falta hace de hacer. Muy bien. Bueno, tienes que practicar, pero no se te olvide cuando estés trabajando, diviértete. Este es en nuestro laboratorio en Wisconsin. Aquí atienden a muchos jóvenes para aprender de arboricultura y aprenden cómo trabajar en el árbol. Este tronco que tenemos aquí lo utilizamos para simulacros de rescates con las espuelas y también practican las espuelas. Estos que están acá abajo son unas bases que se pueden mover alrededor del laboratorio y se pueden poner en diferentes ángulos para que puedan aprender cómo utilizar la motosierra. No se ve aquí tenemos unas abrazaderas que se pueden colocar en cualquier tronco, en cualquier poste. Se pueden colocar en cualquier poste y en ese poste podemos colocar también ramas que cortamos previamente de otros árboles y esas ramas los participantes pueden aprender a trepar, pero también a cortar con la motosierra adentro. Y también tenemos una canasta para que los participantes aprendan a utilizar la canasta. Esto está en Wisconsin Rapids, un lugar muy tranquilo. Y el colegio se llama Midstate. Este es nuestro 20 aniversario. Deberíamos de hacer una fiesta, pero en fin, vamos a tener que esperar a pasar la fiesta. Algo que quiero decir aquí, cuando los jóvenes se gradúan, ellos tienen que hacer un diseño no siempre, pero cuando nosotros hemos ido, hacen un diseño aquí colgado y ahí duermen. El diseño puede ser con con un sillón, pueden hacer una hamaca, pueden hacer lo que quieran. Nosotros hicimos con unas tablas, pusimos una cama aérea y ahí dormimos. Al final, yo creo que no duermes mucho, pero sí te diviertes. Bueno, este programa fue dedicado a todos mis mentores, mis maestros, mis amigos, mi familia, a todas las personas que directa o indirectamente han trabajado con el árbol. Mucha gente aprenderá de ti. Por favor, comparte. Ayuda a esta sed de saber. Gracias.